Saludos amigos, amigas. Qué alegría para nosotros estar con ustedes en Comunicación y Vida. Darle gracias a Dios que nos permite estar en contacto con tanta gente de aquí y más allá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Sí. De la República Dominicana y más allá. Y más allá. ¿Es así? Seguro que Apolo lo están viendo por allá. En Burkina Faso. Más allá de los mares. En Burkina Faso. Ahí estuvieron dos amigos míos. En Honolulu. Sí. Bueno, ya no miento más. No, déjelo hasta allí. Bien, Polo. Entonces, un par de saluditos. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos y amigas, como lo acostumbramos, pero especialmente yo que debería mencionar miles de gente, no puedo, se me olvidan, voy encontrando, pero algunos por lo menos me encontré con el padre Enriquillo Núñez de la diócesis de Mao Montecristi, y entonces yo no sabía que él también ve a Polo en Comunicación y Vida, y entonces lo saludamos con mucho cariño. Y también encontré en la Catedral de Santiago a una jovencita llamada Luz, que me la presentó el amigo Anthony García. Luz, que es fanática también de Comunicación y Vida, pues la saludamos con mucho cariño. Y a toda esa gente que se ha ido acercando, pero que no podemos retener los nombres, y aunque aprendiéramos los nombres, no podemos detenernos aquí en el programa, que se den todos por saludados con mucho cariño. Así es. Pues mire, yo quiero enviar saludos a nuestra querida Mary, muy amiga suya y mía. ¿De qué apellido es? Mary González. Así que un abrazo para ella. Estuve en Santo Domingo en los 75 años de la revista Amigos del Hogar. Se hizo un recuento bellísimo, allí me encontré con muchas personas. Ese día también era el 163 aniversario de la fundación de los misioneros del Sagrado Corazón, la congregación del Padre Emiliano, del Padre Fortín y de tantos otros. Y allí le mandaron muchos saludos. Pensé en usted porque la gente cree que vivimos juntos y me dice: dígale a Monseñor tal cosa, dígale a Monseñor. Como me pasó en Santiago, en la familia de don José y doña Francia, que le mandan un abrazo y a un mensaje que tengo que decírselo después. Y me dijo don José: la jarana de ustedes yo la disfruto. Jarana, ese día que yo no escuchaba esa palabra. Sí, y un hogar de Dios. De mozo muy jaranero. Sí. Fue bonito. Entonces, mire, en Santo Domingo también muchas altagracianas me encontré. Betty Agramonte, Nati Van der Horst, Cristiana Pérez y Chiqui López, que es puertorriqueña. Son fanáticas de en la celebración de los 75 años de Amigos del Hogar. Todas esas son amigas mías. Sí. Pues, las saludamos con mucho cariño. En lo de Amigos del Hogar, yo te decía que yo fui columnista de Amigos del Hogar por unos años, quizás un par de años. Yo duré 25. Sí, pero yo después decidí tomar otra línea. Y cuando tomé esa decisión, el padre Juanito Rodríguez, que era el director, me pidió como que volviera. Pero no, ya yo tenía una decisión, era de tipo personal, y me encaminé por otros lados, y quizás por eso han salido algunos de mis libros que no fueron ya en forma de artículos de Amigos del Hogar, sino de otra manera. Pero estuve vinculado a la revista. Me alegro, además toda esa gente es amiga nuestra. Sí, mire, ahí me encontré con el padre Antonio Lluveri, el padre José Luis Sáez, Pablo Mella, muchos misioneros, Monseñor Telésforo Isaac, de la Iglesia Episcopal, ahí estaba, también Ignacio Miranda, su esposa. Son buenos amigos. Buenos amigos de usted. Y también fue un homenaje póstumo a Ramón Arturo Guerrero. ¿Y ahí fue que tú viste al diácono H? Sí, ahí le mandó saludos. Díselo, pero Monseñor. ¿No te dijo si recibió los nuestros y su esposa? No, que cumplimos con el cometido. Yo le prometí que íbamos a mencionarlo y así lo hicimos. Mire, Monseñor, para terminar, ahí está Juan Francisco Herrera, bueno, muchos columnistas de la revista. Y también quiero aprovechar, porque se lo prometí, Martín Espinal, Milagros Rodríguez de los Praditos, Mari López,
Y también por aquí el diácono de la parroquia de Villanueva, el almirante Santo Torres, diácono. Allá te lo encontraste. Allá me lo encontré. Fue una multitud de gente que se me acercó. Gracias de todo corazón. Son tantos los eventos importantes y nosotros tan poquitos que no nos podemos repartir, pero yo me alegro que uno vaya a una cosa, así es Monseñor Plinio, Monseñor Tomás, van a unas actividades, yo voy a otras, y aún así hay gente que se asombra de que damos abasto a tantas cosas. Yo pongo algunas de las actividades, como ustedes saben, en Facebook, y ahí me han puesto, ¿y cómo? Usted es incansable, no sé qué, porque en realidad son tantas cosas tan distintas, pero bendito sea Dios que por lo menos todavía uno tiene ánimo, suficiente salud y jóvenes al fin. Sí, para echar hacia adelante. Jóvenes al fin. Hay energía. Hay otros temas que vamos a ver más adelante porque ahora vamos a entrar a la palabra en mayúscula. La palabra en mayúscula. Mayúscula, sí. Sí, como ya lo acostumbramos. Entonces, hoy quiero que veamos algo que nos prepara, porque ya tu amigo, el padre Darío Taveras, que ahora está fuera del país, porque los médicos les recomendaron replegarse un poquito. Sí, porque va rápido. Va rápido, entonces la edad ya de él es alta, mucho más alta que la mía. Un amigo mío me dijo, cuando me ve en tantas actividades, me dijo, Polo, ya tú no tienes 15 años. ¿Ves qué gran noticia? Pero me quiso poner ahí. Que no me provoque. Está bien, que después goza. No. Goza Fernando León. Siga usted con la palabra. Pero es que tú provocas, sí, parece que te gusta. Está bien. Entonces, ya el padre Darío Taveras, que dije, está en un reposo, retiro. Él se fue y primero tenía aquel evento grande que tienen en Nueva York, que lo anunciamos aquí, al que se me olvidó mencionar, fue al que me hizo saber de ese evento por medio de Martín, mi hermano. Y ahí no lo puedo ayudar. Ahora no me acude Llega el nombre. ahorita. Luego vendrá, que es nativo de Licey. Se me escapó el nombre, pero por medio de él fue que supe, pues para allá iba el padre Darío, después Canadá, después Madrid. Es un trotamundo. Un periplo en forma. Entonces, el asunto es que él me metió en un lío antes de irse porque está preparando otro evangelio. Como acuérdate que he traído aquí Lucas por el año de la misericordia, luego Mateo y ahora Marcos. Entonces, por eso, adelantándome ya, que cuando anden los libritos por ahí y yo traiga el mío aquí, entonces, por eso quiero mencionar algo del evangelista Marcos, tomado de nuestra Biblia del joven, como estamos, ya tú sabes, en ruta hacia la Jornada Mundial de la Juventud, que tú anunciaste tanto en el programa anterior. Pues bien, antes de que salga esa edición, son solo un evangelio, cada librito, muy, muy de bolsillo. Entonces, bien, pues ¿qué particularidad tiene el evangelio de Marcos? Bien, lo más evidente es su brevedad. Porque si tú coges un Nuevo Testamento, Polo, y coges cada evangelio así, por todo completo, y lo agarras con dos dedos, el de Mateo, el de Lucas, Marcos, el de Lucas y el de Juan, vas a sentir en los dedos que el de Marcos es pequeñito, es muy inferior en el número de páginas en cuanto a los demás. Y mira, entonces el detalle, de entrada ya se sabe cuál es el motivo, cuál es el estilo de Marcos, porque cada uno tiene su particularidad. Yo lo decía a propósito del Evangelio de San Mateo. Son
autores humanos diferentes que, aunque inspirados por Dios, tienen estilos diferentes y tienen cometidos diferentes según los destinatarios de esos escritos. ¿Para quién está escribiendo? Eso condiciona. Entonces Mateo, por ejemplo, escribía para judíos. Por tanto, todo el Antiguo Testamento está citado ahí, todo, porque es lo propio. Pero, por ejemplo, Marcos escribe para paganos. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Muchas. Porque de entrada, si tú haces el ejercicio, Polo, de abrir cada evangelio y mirarle nada más el comienzo nada más. Por ejemplo, abres a Mateo y ¿qué te encuentras? Una cosa muy áspera para nosotros. Una serie larguísima de nombres casi impronunciables, que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí entra Mateo, una cosa pesada para nosotros, pero para los destinatarios de ese evangelio era música en sus oídos, porque eran los nombres de sus antepasados en su propio idioma. Para nosotros es muy pesada la forma en que comienza genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el dicho con las palabras que lo dice Mateo. Y luego, Lucas, si tú miras el comienzo, dice, muchas otras personas han investigado lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, pero ahora yo mismo me he propuesto investigar, como quien dice, punto por punto, para que conozcan la solidez de la fe que ustedes profesan. Para decirlo de manera, que es un prologuito muy semejante a lo de los historiadores griegos de la época. Como Lucas era médico, un profesional, se nota hasta en eso, en el estilo como de investigador. Dice, yo mismo he querido investigar punto por mi cuenta, para que se conozca la solidez de nuestra fe. Entonces, ¿y San Juan? ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan, Polo? Te embromaste, ¿tú te crees que no iba a trabajar? El Evangelio de Juan. De Juan. No, lo que yo puedo decir, no le estoy sacando el pie. No, pero no, ve a ver, ¿cómo comenzaría el Evangelio de Juan? In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, etcétera, etcétera, en latín. En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Polo, va a gozar Fernando León. Sí, iba a decir algo, sí. Entonces, óyete, es una cosa preciosa que no se sabe bien el nombre. Normalmente se dice el prólogo del Evangelio de San Juan, pero algunos dicen que más que un prólogo es un himno, un cántico, y además precioso, en elogio de la palabra eterna junto a Dios, palabra que es Dios, es decir, el Verbo encarnado, y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, que así es que dice, puso su tienda entre nosotros, como se usaba, porque eran trashumantes, igual que el pueblo de Israel. Entonces, una cosa extensa y preciosa, y que en el medio salta con Juan el Bautista y luego termina con Juan el Bautista también. Entonces, bien, Mateo con la genealogía, Marcos con un prólogo histórico, Juan con el prólogo del Verbo encarnado. En el principio era la palabra, hologos, que así es que dice en griego, hologos, la palabra. Entonces, y Marcos es sorprendente porque no se parece absolutamente a ninguno de los otros. Marcos, usted decía... ¿Cómo es el comienzo de Marcos? Tan sencillo como esto. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Ese es el comienzo de su Evangelio. Breve, conciso. Sin preámbulo. Entonces yo he llegado a esta conclusión.
tenía prisa. Marcos tenía prisa, porque todo su evangelio lo que se propone es facilitar un encuentro lo más rápido posible, sin demoras, con Cristo, Hijo de Dios, el crucificado, incomprendido, pero sostenido por Dios. Y decía usted que escribía tomando en cuenta a los paganos. A los paganos. Entonces, la otra particularidad grande de él es el lenguaje, porque es como hablaba la gente. Sencillo. La gente que estudia esa época encuentra que el griego que usa San Marcos es el mismo que se encuentra en los papeles que escribía la gente, por ejemplo, recibo, facturas de transacciones, pequeñas transacciones económicas, o las inscripciones en las tumbas, o inscripciones que aparecían por ahí. Es el mismo lenguaje, quiere decir, para llegarle directamente al pueblo, con el modo de hablar propio del pueblo. Por eso violenta las reglas del idioma griego, no se parece jamás a la cultura que exhibe un Lucas, o la carta de Santiago, o la carta a los hebreos, que tienen un griego de gente culta. No es el caso. Entonces, con esto termino solamente con el comienzo. Es decir, mira lo que he dicho, Polo. Lucas tiene prisa en que el que tome en sus manos ese evangelio se encuentre rápido. No será Marco que usted quiso decir. ¿Y qué dije? Lucas. Gracias a Dios que existe alguien atento de vez en cuando para corregir. Sí. Entonces, Marcos con M, sí, que jamás vuelvo a mentar a San José de Ocoa, okay, en vez de San José de las Matas. Bueno, entonces, Marcos tiene prisa y no quiere nada que demore el encuentro del que tome en sus manos el evangelio que él escribió, para que vaya directo. Y por eso, inmediatamente después de eso que tú oíste, comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Entonces comienza con lo que dice Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino. Es como digo yo, como si abriera la puerta de su evangelio sin preámbulo y inmediatamente mostrara un camino para ir al encuentro con el Salvador. Es decir, que parecería un evangelio como seco, duro. Entonces mira eso, sin formalidad, que entra sin más ni más, directo, y sin embargo, mira qué sentido tan bonito, porque quiere ponernos en contacto con nuestro Salvador. Entonces, en cuanto a la palabra, digo, Polo, eso ya te prepara a ti para cuando yo venga aquí, pero antes con el librito en la mano, sí, del Padre Darío, ya yo tenga una noción. ¿Qué es lo de Lo antes? que le iba a decir, a propósito del griego que utilizaba Marcos, cuando visité... Espera, no se te olvida. No. Mira, ten cuidado, porque a veces tú me preguntas cosas a mí y me metes en problemas. Y hay dos gente que ha gozado y me lo ha dicho. Sí. El papá de Anthony García, Sí. dije, una vez que yo te dije, Polo, no me metas para lo hondo. Van dos gente que me dicen. Bueno, no, pero sobre todo se refería a problemáticas sociales. Ok, que no era... Bien. ¿Qué es lo del griego? Lo que le iba a decir de mi amigo don José de Corona Plaza en Santiago, que es una pareja, ya tienen 47 años de casado, pero duraron más de 30 años en Estados Unidos. Y él trabajaba con unos griegos. Entonces aprendió muchas palabras. Él me dice que ya podía tener cierta conversación sencilla con ellos. Entonces Sí. me dijo varias palabras en griego, Sí. hablando nosotros precisamente del programa. Sí. Así que se lo agradezco. Ahora, después le voy a recordar algunas. Tengo para decirte, Polo, que es un poco diferente. Por eso vino a mi mente. Entonces, pero óyete, el griego del que yo estoy hablando es el griego koiné, que se llamaba. Okay. El griego común, el que hablaba la gente. Entonces, el griego actual de Grecia es diferente, Okay. porque se ha iotizado. La iot, como una especie de i, se ha metido en muchísimas palabras en las que no existía antes.
Antes había, por ejemplo, Y, y se han convertido ahora como una U francesa, y se ha convertido en una I. Entonces, el que maneja un poco el griego del Nuevo Testamento, que no ofenda yo la lengua griega actual, pero nos choca un poquito, porque tiene demasiado I. Me contaba el padre Efrem Ravaroto, que así se llamaba un profesor de griego que yo tuve en Roma, en la Universidad Gregoriana. En paz descanse. Murió hace un tiempo. Efrem Ravaroto era un franciscano. Entonces me dice que él fue a Grecia con un grupo. Él guiaba peregrinaciones a Tierra Santa y a los lugares del Nuevo Testamento. Entonces en Grecia había unas damas a la orilla de un río. No sé qué hacían, porque no sería lavando como en otro tiempo las de aquí. Solo que él les dijo, Eirene Umin, Eirene Umin. Entonces no entendieron. Y era en griego que le estaba hablando. Entonces se le acercó a alguien y le secretió. Y entonces le dijo, Irini Imin, la paz con ustedes. Y entonces entendieron, Eirene es la forma clásica de paz en griego, pero ahora es Irini, han iotizado, han metido I. Entonces al oído era mucho más bonito, encuentro yo, la forma antigua. Y entonces nos ponía la cara, dice, ay Dios, Irini y Min, suena eso como muy monótono. Y lo de la otra forma del griego clásico, y luego el griego koiné, como se llama, o común. Koiné significa común, el que hablaba la gente. Pero bien, Polo, a propósito de... Bien, pues entonces... La palabra chiquita. Tú te metiste... No. Las chiquitas casi van a quedar para el segundo segmento, porque ahora quisiera aprovechar, porque tengo que dar las gracias y acusar recibo. Entonces, se presentó en mi casa una amiga de bastante tiempo, amiga mía, amiga de Monseñor de la Rosa, muchísimo, será como hermana, y de Monseñor Nicanor Peña, yo creo que casi de todos los obispos. De la conferencia. Porque es Margarita Cedeño. Amiga mía. ¿Eh? Sí, amiga mía. ¿También? Sí. ¿Pero de cuál estamos hablando? Sí, es de la que estaba en el Vaticano. Sí, en la Santa Sede. Yo digo la romana. La romana. Porque digo Margarita Cedeño. Me trató como príncipe allá. Margarita Cedeño, y digo, la de Higüey, sí, pero resulta que las dos son del este. Sí. Y hay otra monja, una monja la vicepresidenta, y ahora esta, Margarita Cedeño, que nos ha atendido tan bien en Roma, y yo conservo un gran agradecimiento. Entonces ahora se presentó en mi casa, aprovechando que estaba en el país, porque sigue por allá en Roma, y me trajo este librito, Polo, en italiano. Essere prete. ¿Sobre qué tratará? La esperanza. Entonces, essere prete oggi, ser sacerdote hoy. Hoy. Ser sacerdote hoy. Essere prete oggi. Aprende, Polo, que yo no nací para semilla. Y que no va a estar siempre conmigo la vida entera. Essere prete oggi. Entonces, ser sacerdote hoy. Ella lo vio y vio que eran tan interesantes. Es Giovanni Ferretti, un gran sacerdote italiano, profesor de filosofía, de teología, de universidades y seminarios. Entonces quiero yo agradecer esta pequeña joya que me ha traído mi amiga Margarita Cedeño, la que vive en Roma, no la vicepresidenta. No. Entonces siempre tiene esos detalles, nos tiene pendientes. Pues ahora prometo, más adelante, tan pronto pueda, hincarle el diente. Pero mira, essere prete oggi significa atiende, Polo, para que traduzca. Estoy atendiendo. Essere prete oggi significa essere ben radicato nella tradizione della spiritualità sacerdotale e coraggiosamente aperto alle sfide della cultura contemporanea. Traduce, por favor.
Bien, pues lo dejamos para el segundo segmento. Con la palabra la chiquita. traducción que hará Polo. Sí, aprovecharé la pausa para que usted me explique más. Esto es comunicación y vida. Siga con nosotros. ¿Qué palabra me trae hoy? Como decía. No, ¿qué palabra? Di tú, a la traducción. Ajá, pues para Yo eso puedo fue. decirle que hoy hay radicalidad sacerdotal. Y no te equivocaste. Voy bien. No. ¿Y para por que qué? tú veas que se parece mucho el italiano y sin embargo, ahí te equivocaste medio a medio. Medio. Porque el radicato que dice aquí Sí. no es de radicar. ¿Y de qué? Sino de estar cimentado o radicado. Como sembrado. Radicado. Sí, Entonces, ser sacerdote hoy significa estar bien afincado en la tradición de la espiritualidad sacerdotal y valientemente abierto a los desafíos de la cultura contemporánea. Luz interesante. Suena un poco distinto, ¿verdad? Sí, muy. Porque corajosamente, con coraje, Sí. corajosamente, es decir, valientemente, aperto al sfide, Abierto. al sfide, a los desafíos. Okay. Sfida es desafío de la cultura contemporánea, pero basta ya de Pues sí, mortificar, de la porque clase en después italiano. Fernando León va a disfrutar más de la Nada. cuenta viendo que yo ataco a Polo. Sí. Palabritas. Mira, ¿Cuáles? le están gustando a la gente las palabritas. Es estas. bueno. De manera que me han preguntado que si es un libro, pero es que no lo puedo enseñar mucho aquí. Tengo un amigo muy querido que me iba a poner una trampa de palear y palear, que no vamos sí, a sí, decir sí. quién es. Pero entonces, miren, es un libro mío, Mis amigas las Las palabras, y palabras. bello libro. ¿Qué te parece? Sí, sí. En Entonces, camino no lo hasta hemos, la en presentación. camino lo hemos No, dado que a conocer. está, me han preguntado, pero en Las Paulinas, creo, aquí en El Santiago. Economato. En el Economato, también en la Divina Providencia, allá con el Diácono Yanni Díaz. Yanni Díaz, por ahí, pero bueno, que alguna gente se me ha acercado porque le ha interesado sobre todo los de las palabritas. Pues para hoy, Sí. espíritu. Pero mira qué contraste, Polo, porque la última vez te hablé de lo material. Ujú. Que fue mercurial y la otra fue Edil. Dinero y dólar, muchacho. Sí, pero dije una. Dinero y dólar. Fue que te Mercurial. dije, hoy vengo mercurial. Sí, pero sí. no fue que expliqué la palabra, sino para aplicártelo a que Como venía. introducción. Sí, y tú acertaste Sí, en el ya. significado. Entonces hoy vengo espiritual. ¿Por qué? Espíritu. Bien, la palabra latina spiritus, porque nosotros decimos, donde hay dos consonantes juntas, nosotros agregamos una vocal para facilitar la pronunciación nuestra. Que no sucede en el alemán. No, ahí se juntan hasta 3 Consonantes. Entonces aquí en latín se juntan SP, por ejemplo, spes, y nosotros decimos esperanza, pero sería esperanza. Ponemos la Y vocal. ahora spiritus, pero nosotros decimos Es. espíritu, pero es spiritus. Esa es la palabra latina que se usa
para traducir el término hebreo ruach, que es soplo, viento, aliento. Se dice ruach. El que está diciendo espíritu, lo que está diciendo es hálito vital, aliento de vida, pero no lo sabe. Etimológicamente, eso es lo que significa, como en hebreo, ruach, que significa aliento, soplo, viento, es tal como lo hemos dicho. Eso es en hebreo. En griego se dice pneuma, también PN, pneuma. Y hay varias palabras en castellano que vienen de ahí, ¿cómo cuáles, Polo? Neuma. Neumático. Neumático. ¿Qué más? Déjeme ver, neumático, pero me llegó esa. Neumólogo, neumonía. Neumonía. Todos vienen de la palabra aire en griego, pneuma. Entonces, spiritus en griego se traduce pneuma, es decir, hálito, aire, respiración. Y mire, cuando una persona ya va a morir, su último aliento, la gente usaba mucho esa expresión, el último hálito de vida. Sí, llega a mi mente eso. Tú estás muy fino, Sí, porque la gente decía, cuando yo me crié, decían que boqueaban la primera, la segunda y la tercera vez. Se iba en la tercera, sí. Se ve que tú eres más joven que yo, porque antes se decía de que ya fulano boqueó. Sí. Quiere decir, parece que abrían la boca. Ay, Dios mío, Sí. cuántas cosas. Entonces, completamos. El ruach de los hebreos les parecía algo como se refería a la vida, ese aire. Entonces llegaron incluso los pueblos paganos a pensar que era un dios, pero los hebreos creían que era de Dios, pero una criatura de Dios. Lo supeditaban entonces, porque los pueblos paganos, todo lo que tenía que ver con la vida, o era muy grande, era Dios para y entonces lo deificaban como y después acababa siendo como un ídolo, como lo hacían a nuestros indios, en parte también. Entonces, poco a poco, esta palabra espíritu, en latín spiritus, fue tomando mayor profundidad, y luego en el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación de Dios, entonces aprendimos del mismo Maestro, el mismo Cristo, entonces ya aprendimos a llamar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, la llamamos Espíritu Santo, como al hálito de vida, como si fuera un aliento, un soplo. Entonces lo que comenzó siendo algo casi inmaterial, porque la respiración de uno es la vida de uno y sin embargo es como inmaterial, invisible, intangible. Entonces todo eso sirvió para llegar a mayor densidad de significado cuando decimos Espíritu Santo, que nos estamos refiriendo los creyentes a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Otra, Polo, porque no podemos detenernos. Yo no sé si habrá más. Hay varias cosas ahí que tenemos que tocar. Tenemos muchas cosas. Sí. Entonces la última es una palabra que tú tienes que haber oído. Se trata del término espurio. Sí. Espurio. Ahí sí se equivoca mucha gente. Hasta el diccionario panhispánico de dudas, hecho en España, se queja hasta de los mismos españoles y hasta cultos, personas cultas, que en vez de espurio, porque en latín es spurius, la misma SP, spurius, entonces todos los hablantes españoles, incluso cultos, tratan de arreglarla, es decir, por ultracorrección, el fenómeno de ultracorrección, entonces la dañan queriendo arreglarla, porque dicen espúreo. Yo tuve que corregirle eso hasta un español, pero de calibre, y decirle que no existía la palabra espúreo, porque la que existe es espurio. Lo que pasa
que como hay palabras que la gente las deforma, ¿cuál será? Cuando va en EO, la gente tiende a hacer IO. ¿Tú te ubicas en alguna palabra? No me sale ahora ninguna, pero es muy frecuente que donde hay esas vocales EO, la gente la pronuncia como IO. Entonces, como esta va IO, la gente cree que es equivocada y dice espúreo. Pues usted está pasando de fino, porque la palabra es espurio y significa bastardo, adulterado, falso. Eso es lo que significa. Se usa mucho aquí cuando hablan de intereses. Espurio. Intereses, hay que decir, intereses espurios, no espúreos, porque espúreo no existe. Entonces, bien, con un ejemplito termino esta palabra, y es que tú que conoces los evangelios, te das cuenta de que hay una rivalidad muy grande, ya hemos hecho referencia aquí, entre los judíos y los samaritanos. Y yo lo expliqué una vez. ¿La razón cuál es? Que los judíos pensaban que los samaritanos eran una raza espuria. ¿Qué significa eso? Una raza bastarda, adulterada. ¿Por qué? Porque los samaritanos salieron de los capataces asirios que en el año 721, que fueron deportados todos hacia Babilonia, entonces dejaron unos capataces para atender la tierra con la gentecita barrezuelo que no servía para poco. Y esos capataces engendraron con las mujeres que quedaron ahí, y de ahí se fue formando una raza de donde salieron los samaritanos. Y los judíos no comían cuento con la raza, porque cuando viniera su Mesías tenía que descender directamente de una raza pura, judía, sin mezcla de capataces asirios. Entonces quiere decir que de ahí venía la distancia y el desprecio de los judíos a los samaritanos, porque los consideraban una raza espuria. De ahí la grandeza entonces de la actitud del samaritano con el hombre herido en el camino. No, que Jesús entonces, Jesús. Sí, sí. Porque ponía ejemplo en que quedaban en alto los samaritanos. Incluso el diálogo con la mujer samaritana y todo eso. Entonces, Polo, pasamos algunas actividades, yo quisiera que tú destacaras algo para yo también mencionar. Bueno, debo mencionar el concierto del grupo musical apocalíptico, se llevó a cabo en el Teatro de la Madre y Maestra. Es un grupo que creció bajo la sombra del padre Emiliano Tardif, Evaristo Guzmán, la Renovación Católica Carismática, el hermano Alfredo Morales, Monseñor Vinicio Disla. Y mire, Monseñor, qué bonito. 40 años después se reencuentran, vinieron de otras partes del mundo, hasta de Eslovenia vino uno para 12 músicos bajo la dirección de Rafaelito Mirabal. Y lo que más me llamó la atención, Fellé Vega, un artista que ha inventado tantos instrumentos, esta canción, Quiero alabarte, pero no solo... pero por lo menos esa para mí fue un descubrimiento. Yo te dije que hay cantidad que todavía las cantan. ¿Cuál mencionaste tú? Que yo dije, pero eso se cantaba muchísimo de las canciones. Ahí se cantó, hay una fiesta, hay una fiesta. Pero cantidad. Era un long playing entero en el tiempo que existían los long playing. Sí. Bueno, que me alegro, pero ya no te entusiasmes más con Fellé. Con Fellé. Y agradecer esa oportunidad que tuvimos de disfrutar de ese hermoso concierto. Y qué bonito cuando se siembra y entonces viene la cosecha. No importa la distancia, ahí estuvieron en este concierto. Y por último, felicitar a los Orfeón de Santiago que tuvieron su concierto de Navidad. Allí estuvimos en la Catedral de Santiago, al Padre Hilario y a todos ellos. He terminado. Estoy sorprendido, Polo, con tu brevedad, ¿no? esa concisión. Pero estuve en La Vega también, en una actividad
bellísima ya también. sabía yo. Ah, sí, sí, pero ya. ¿Qué era lo que había? En La Vega, la comunidad que sostiene La Voz de María tuvieron una actividad profunda, un telemaratón, y me tocó junto a Ibelice Pérez agotar un turno ahí. Así que mis felicitaciones por esta Pues iniciativa. los saludamos de todo corazón también. Bien, yo rápidamente, porque hay muchas cosas, pero no quiero dejar de mencionar que celebramos la Eucaristía también este año en el Día Internacional del Voluntariado. Sí, sí, sí. Es una celebración muy bonita aquí en Santiago. Esta vez, porque estaban de limpieza en la catedral, la tuvimos en la Casa de Emaús. Y entonces muchos grupos. Yo hice una homilía sentida porque al ver tanta variedad de personas que trabajan por sus semejantes, entonces no puedo detenerme, pero aquí tengo solo algo. 38 grupos. Polo, tú fuiste el maestro de ceremonia. Sí. 38 grupos, no lo podemos mencionar, pero ve, tiro los ojos ahí y cae Asociación de Scouts Dominicana. Cruz Roja. Tiro los ojos por otro lado, Patronato Nacional de Ciego, Periódico Camino, Santiago Solidario, Pastoral Social de Santiago, Jesús con Cáritas Arquidiocesana, Misión ILAC, Hogar de Niñas de Dios, Casa Escuela Abierta. Nacional de Sordos, etcétera, Casa Abierta, y así, ya te digo, 38 instituciones sirviendo a sus semejantes. Lo que le iba a decir que trato de sacarle lo positivo a todo, y parte de lo que usted dijo. El hecho de que no se celebrara en la catedral, sino en la Casa de Emaús, nos permitió más cercanía, Monseñor, y usted lo dijo, como esa acogida de todos ahí. Es una maravilla que tú te acordaras de algo que yo dije en una homilía. Cada rato. A la homilía de uno no le hace caso casi yo nadie. cada rato la menciono. Así que fue muy bonito todo. Es casi como predicar en el desierto. No, fue bien. Entonces, también, mira, esto quiero enfatizarlo bastante. Una visita que hice al Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta. Moca. En Moca. Más de 800 internos. Ahí pasé un rato largo, celebré la Eucaristía con un gran grupo de ellos. El director de ese recinto es el licenciado Bernardo Enríquez, a quien yo conocía porque ya él laboraba en Najayo también, anteriormente. Parte de la diócesis. Y al llegar aquí, entonces me lo encuentro y digo, pues yo lo conozco a usted de Najayo, San Cristóbal, allá lo conocí, pues es el director de este centro. Entonces pasé un rato largo, como digo, hasta celebré la Eucaristía. Entonces ahí vi los huertos que tienen y luego trabajos manuales, artísticos, cuadros de pintura muy bonita, zapatos, cuántas cosas, sandalias para mujeres en cantidad. La fabrican incluso la pintura, la fabrican ellos, con eso están pintando. Hay 3 o 4 pabellones. Hay uno que está completamente pintado, bonito. Los otros todavía están a la espera. Un proceso. Porque se ve que hace tiempo que no había mantenimiento. Pero un ambiente muy bueno. Más de 800 internos, todos hombres. Entonces yo estuve caminando por aquí y por allí. Me sentí muy bien con el padre Jean-Paul de Balsan. ¿Cómo dirán aquí? De Balsín. Yo lo conozco mucho. Jean-Paul de... sí. Entonces, Jean-Paul II era Juan Pablo II. Así le decían los franceses. Pero bien, entonces quiero destacar eso. Y gracias a Dios que tomamos fotografías muy hermosas que ustedes pueden disfrutar también de ese ambiente. Yo nunca había ido a esa parte de Moca. Está en las afueras de la ciudad, la Isleta, y ahí está ese gran centro penitenciario. Bien, también estuve visitando el monasterio de las Carmelitas en Pontezuela el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, el mismo día que Monseñor Camilo celebraba sus 25 años
de vida episcopal, 25 años de obispo. Yo no pude ir a La Vega porque ya tenía ese compromiso previo, pero sé que se le dio muy buena esa fiesta. Pues yo acostumbro ir y desayunar con las hermanas, estar un rato largo, visitando a alguna enfermita, porque tienen algunas mayores ya. Entonces, y ven Comunicación y Vida los domingos en la tardecita o no sé qué. Una alegría para pues nosotros. Entonces saludamos con mucho cariño a esas hermanas carmelitas del monasterio de Clausura de Pontezuela en Santiago. Y para irnos allá, para irnos a otras cositas, entonces felicitar a los 12 diáconos permanentes que tenemos nuevos para la Arquidiócesis de Santiago. 4 los ordené el sábado en la parroquia Santuario Sagrado Corazón de Jesús, en Moca, con el padre Giovanni, los padres Tejada, Monseñor Tomás me acompañó, un buen grupo de sacerdotes y mucha gente allá en esa preciosa iglesia del Corazón de Jesús en Moca. ¿Y el pasado 10? Y el domingo 10, entonces el otro grupo de 8 diáconos permanentes para completar 12, fueron ordenados aquí en la Catedral de Santiago con Monseñor Valentín Reynoso, Monseñor Tomás, un grandísimo grupo de sacerdotes. Ahí lo pueden ver en diáconos, la portada de Camino. No, y todas las imágenes, que gracias a Dios tenemos muy buenas imágenes, y además yo tomo la precaución de que en cada caso quede constancia. Bien, aprovechamos la actitud de la familia, Monseñor. Los minutitos que nos quedan, Polo. Respóndame eso. ¿Qué? La actitud de la familia, de los diáconos, la impresión, ¿cómo usted...? Dígame algo, lo voy a entrevistar. No hay diácono permanente sin esposa y sin hijos. Sí. Tiene que ser en perfecto acuerdo, y por eso en la misma homilía yo dije que ellos son parte de este proyecto y parte del éxito de este proyecto. Pero tú tienes una deuda y parece que no quieres pagar. Sí. Porque la otra vez nos pasó lo mismo. Mencioné el tema de los feminicidios, de las pobres damas sacrificadas en nuestra sociedad a nombre de los feminicidios o por mano de los feminicidas. Entonces yo dije que deberíamos mencionar algo más. Ahora se le ha agregado hasta esta niñita de Higüey 11 años. Un señor hasta de apellido Sedano, nada más y nada menos. Un apellido tan respetado en Higüey. Caramba. Y con ese apellido se atrevió a violar y asesinar, según parece, ya yo creo que confesó, a una niña de 11 años a querer hacerla desaparecer entre los montes. Y los nombres de ellos, Monseñor, que es la antítesis, la negación. Yo mismo pensé eso, yo también, santo y que no sé qué. Ángel, qué sé yo qué, ángel, y Espíritu Santo, apellido Espíritu Santo, es un apellido del este, apréndetelo. Sí, Espíritu Santo. Espíritu Santo es un apellido del este. Entonces, llamándose apellido Espíritu Santo, Ángel, apellido Sedano, Ángel y no sé qué, y cometer una atrocidad tan grande. Entonces, pero hay algo de descuido y vamos a tener que volver con el tema, porque yo te dije, Polo, recuérdame que debo mencionar algo personal. Se trata de esto. Yo era jovencito cuando fueron ya anocheciendo a avisar a mi casa que habían matado a una prima de papá. Entonces, bueno, abrevio, cogimos, había que atravesar el río Licey todo a pie para llegar a la casa y allá fuimos. La mató, era un policía, la mató y se mató. Primer caso que yo recuerde de que por estos alrededores sucediera algo así. Entonces un caso muy triste, no tengo que extender y además no tenemos tiempo ya. Pero entonces ahí está. Oye, mucho tiempo después, yo comentaba eso con una persona muy cercana a la difunta. Entonces digo, pero ¿y ese caso? Porque a nosotros no se nos olvidó jamás. No, además que impacta. Era gente nuestra, familia y familia cercana. Entonces me dijo esa persona,
que era una persona mayor, me dijo, no se puede jugar con los hombres. Y era una familia cerca y cercana también a la persona asesinada. Y me dijo, no se puede jugar con los hombres. Para mí eso es clave. Y yo diría, ampliando esa misma afirmación, no se puede jugar con la dignidad de las personas, ni de hombre ni de mujer, pero hay provocaciones. Ahora, eso que dijimos la otra vez, esa dama que se me acercó y me dijo, ¿y por qué esa muchacha, si estaba en su trabajo y ya había denunciado al agresor, por qué salió? Entonces ahí se atraviesa la pasión, lo que sea, dice la gente que le gusta o le gustaba o no sé qué, y eso mismo la lleva a la desgracia. No se puede jugar ni con la dignidad de un hombre, ni con la dignidad de una mujer, porque cada vez que se pisotea la dignidad de una persona, hay una desgracia. Es fácil, pero tendremos que seguir ampliando. Le prometo que más adelante, porque nunca el tiempo nos es suficiente para ello. Esto es Comunicación y Vida. Una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias, Padre, por tantas personas que nos hacen el bien, los que cuidan a los niños, los padres y madres que educan con paciencia en el hogar, todos los que hacen el bien, incluso los que nos hacen sonreír, los que tienen una palabra de aliento o promueven hasta el buen humor. Bendice a todas esas personas y ayúdanos a enfrentar con buen ánimo las adversidades que lleguen a nuestra vida y que nosotros también hagamos más suave la carga de los demás, tratándolos con amabilidad o haciéndolos sonreír. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les invitamos para la próxima edición de Comunicación y Vida.